Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, ¿cómo van con su realización de Deadpool? Si son nuevas en el canal, les recuerdo que ya tenemos un primer tutorial en el que les digo la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a Deadpool. Recuerden que es tipo Funko. Y tenemos un segundo video en el que realizamos todo el cuerpecito. En este video vamos a realizar la cabeza y todos los demás detalles, tanto del cuerpo como de la cabecita. Así es que manos a la obra. Pero antes quiero pedirles de favor que se suscriban y den like. Apóyenme con eso, por favor. Y si algo de lo que ven en este video no les gusta, claro que pueden poner su dedito abajo. Eso también se vale. Les recuerdo que hace ya algún tiempo realizamos en el canal una colección de superhéroes Funko. Entre esa colección realizamos a Wolverine. Me acuerdo que realicé una encuesta de qué personaje les gustaría que realizáramos y ganó Wolverine. Y pues ya tiene a su parejita. Ya están aquí juntos Deadpool y Wolverine. Me lo habían estado pidiendo mucho. No falta mucho para el estreno de la película. Y bueno, ya lo tenemos aquí para ustedes para que tengan, repito, a la parejita. Vamos a poner a un lado a Wolverine porque este es el momento de brillar de Deadpool. Les recuerdo, si es la primera vez que visitan mi canal, que es un tipo Funko y que puede mover la cabecita. Miren el detallito que tiene Deadpool en su máscara. Les recuerdo que puede mover la cabecita 360 grados. Ese tipo de cosas les encantan a los niños. Así es que anímense a realizarlos. Están padrísimos los dos. Como siempre quiero agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del nivel intermedio ya están realizando a Deadpool desde hace varios días. Mi agradecimiento con todo el corazón a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Canal Luco, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Susana Soto, Rosalie Schultz, Jimena Zúñiga y Lourdes Rivera Jiménez. Muchas gracias. Comenzamos con este tutorial. Vamos a realizar la cabeza, tomamos hebra de color burdeos y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito, hacemos punto deslizado y levantamos con una cadena. Vamos a seguir trabajando en rondas. En la vuelta número 2 vamos a realizar 8 aumentos, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Les recuerdo que el primer puntito o este primer aumento lo hacemos justo donde hicimos el punto deslizado. Una vez finalizado, vamos a hacer nuestro punto deslizado, levantamos con una cadena y en la vuelta número 3 vamos a realizar 2 aumentos. Aquí va el primer aumento. Otra vez otro aumento. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a realizar esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 4. Vamos a realizar un punto bajo. Recuerden, vamos a empezar justo donde hicimos el punto deslizado. Allí iría siempre el primer punto de la vuelta.
Entonces, un punto bajo y 2 aumentos. Aquí va mi primer aumento. Y en el siguiente punto hago mi segundo aumento. Después vamos a realizar 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, nos van a sobrar 3 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos. Vuelta 5, vamos a realizar 2 puntos bajos y 2 aumentos. Aquí va mi primer punto, mi primer aumento y el segundo aumento. Después vamos a realizar 6 puntos bajos, 2 aumentos, 6 puntos bajos, 2 aumentos, 6 puntos bajos, 2 aumentos, nos van a sobrar 4 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 40 puntos. Vuelta 6, vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Y voy a realizar ahora 2 aumentos. Aquí va mi primer aumento y aquí va mi segundo aumento. Después realizaremos 8 puntos bajos, 2 aumentos, 8 puntos bajos, 2 aumentos, 8 puntos bajos, 2 aumentos. Al final nos sobran 5 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 48 puntos. Continuamos. Vuelta 7. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a realizar 2 aumentos. Aquí va 1 y 1 más. A continuación haremos 10 puntos bajos, 2 aumentos, 10 puntos bajos, 2 aumentos, 10 puntos bajos, 2 aumentos, nos van a restar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 56 puntos. Vuelta 8, comenzamos haciendo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 aumentos. Aquí va 1 y aquí voy por mi segundo aumento. Vamos a realizar ahora 12 puntos bajos, 2 aumentos, 12 puntos bajos, 2 aumentos, 12 puntos bajos, 2 aumentos, al final nos sobran 7 puntos, realizamos esos 7 puntos y la vuelta la estaríamos terminando con 64 puntos bajos. Miren, a partir de aquí vamos a estar trabajando solo en el bucle delantero de cada punto. Esto va a tener como efecto que la cabecita nos quede bien derechita. Eso es importante para que el cubito nos quede perfecto. Entonces, a partir de aquí, de las vueltas 9 a la 20, haremos 64 puntos bajos en cada una de esas vueltas, trabajando todas en bucle delantero. Aquí vamos 1, 2, ay, no agarré bien la hebrita, amigas. 2, 3, ay, 3, y de esta manera vamos a estar trabajando hasta la vuelta 20. Ya terminé, amigas, y quedó genial, quedó súper derechito. Esto garantiza que el cubito nos quede bien formaditos. A partir de aquí ya no vamos a trabajar en bucle trasero, ya vamos a trabajar como lo hacemos normalmente. Vamos a hacer en la vuelta número 21, 5 puntos bajos, 1, 2,
3, 4, 5 puntos bajos y 2 disminuciones. Aquí vamos con la primera disminución y ahora la segunda. Después vamos a realizar 12 puntos bajos, 2 disminuciones, 12 puntos bajos, 2 disminuciones, 12 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final nos van a sobrar 7 puntos. Los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 56 puntos bajos. Vuelta 22. Vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 2 disminuciones. Aquí voy por la primera disminución. Y la segunda disminución. Lo que haremos ahora es lo siguiente. 10 puntos bajos, 2 disminuciones, 10 puntos bajos, 2 disminuciones, 10 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final les van a sobrar 6 puntos. Los realizan y la vuelta la estaríamos terminando con 48 puntos bajos. Recuerden que seguimos trabajando en rondas. Al final hacen punto deslizado y levantan con una cadena. En la vuelta 23 haremos 3 puntos bajos y 2 disminuciones. Es por eso que no me ven marcar mi primer punto, porque cuando trabajamos en rondas se nota perfectamente el inicio y final de cada vuelta. Entonces, repito, 3 puntos bajos, 2 disminuciones y a continuación haremos, ya se ve el cubito, vean, 8 puntos bajos, 2 disminuciones. 8 puntos bajos, 2 disminuciones, 8 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final nos sobrarán 5 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 40 puntos. Muy bien, vuelta 24. 2 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí va una y una más. Después haremos 6 puntos bajos, 2 disminuciones aquí, 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 6 puntos bajos, 2 disminuciones. Nos van a sobrar 4 puntos. Los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos bajos. Seguimos, vuelta 25, vamos a realizar un punto bajo y 2 disminuciones. Una y otra más. Después vamos a realizar 4 puntos bajos, 2 disminuciones. Aquí, 4 puntos bajos, 2 disminuciones. 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos, 2 disminuciones. Al finalizar nos van a sobrar 3 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos. Así nos está quedando vuelta 26, 2 disminuciones y 2 puntos bajos 4 veces, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Rellenen perfectamente y si han decidido no hacer el cuello extendido, una vez que hayan rellenado bien la cabecita, la van a coser al cuerpo. En el video anterior les dije en qué momento pueden coser la cabecita al cuerpo. En ambas piezas les habrán sobrado 16 puntos, así es que en este momento pueden coser esta cabeza al cuerpo si es que decidieron no hacer el cuello extendido, que les quede perfectamente ubicado el frente, que no les vaya a quedar chueca, que no se vea extraña, si lo van a coser de una vez. Pero yo les sugiero que hagan el cuello extendido, que hace que se vea
mucho más bonita. Y pues a los niños les gusta que se mueva la cabecita. Y si no es para niño y es para adulto, pues también les gusta que la cabeza se mueva. Y miren, van a hacer lo que han estado viendo en la imagen, rellenan bien y vamos a tratar de marcar lo más que se pueda las esquinas de la cabecita. Rellenen perfectamente y cuando hayan rellenado vamos a introducir el dedo de esta manera, vean. Más adelante les voy a decir por qué. Hagan un hueco, que quede ahí en medio un huequito, amigas. Y si ustedes van a hacer el cuello extendido y la cabeza que se le pueda girar, vamos a retomar aquí la labor. Y en la vuelta 27 vamos a realizar 16 puntos bajos en bucle delantero, perdón, en bucle trasero, un punto en cada punto. Ahí está bucle trasero. Siguiente punto. Seguimos trabajando en rondas, amigas. Vamos a trabajar en rondas hasta finalizar. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Y de las vueltas 28 a la 37 haremos 16 puntos bajos en cada una de esas vueltas, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Una vez que hayan finalizado estas vueltas, amigas, en la vuelta 38 haremos 8 disminuciones, terminando la vuelta con 8 puntos bajos y al finalizar van a cerrar como hicimos aquí, como cerramos la parte alta del cuello extendido. Nos va a quedar esto así extrañísimo, amigas, pero miren qué derechito se ve. No se ve chueco, amigas. Miren, vean cómo si pongo la agujita se ve súper derechito, vean. Que si hubiéramos tejido de manera normal nos habría quedado así chueco. Y miren, ahora sí se ve muy derechito. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a introducir esta parte del cuello hacia adentro. Recuerdan que hicimos un hueco con el dedo, pues eso ayuda a que entre bien. Es muy fácil voltear esta pieza, no se preocupen, vean. Con las tijeras ayudan mucho, que no sean tijeras así de punta a punta, estas están un poquitito romas de la punta, así es que no pasa nada. Y miren, ya quedó, ya se volteó, vamos a ver cómo le queda el cuellito, le queda súper, le quedó perfecto, amigas. Pues ya tenemos el cuerpo y la cabecita, solo nos resta hacer detalles y miren, de esta manera van a poder mover la cabecita de la manera que quieran y no se le cae, amigas, no se le cae esa cabeza. Vamos a realizar ahora la hebilla de Deadpool. Tomamos hebra de color negro y realizamos un anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos vamos a ubicar en el primer puntito y vamos a hacer aquí un punto deslizado simplemente para que se cierre este anillo mágico. Apretamos bien fuerte apretamos muy fuerte este punto deslizado que hicimos al final y cortamos hebra. Si quieren no la dejen larga, ahorita les voy a decir cómo perdemos la hebrita. Vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a entrar ahí donde hicimos el punto deslizado, vamos a entrar así. Entren lo más que puedan y ahora sí ensartamos la hebra que acabamos de cortar. Una vez que hayamos ensartado, ya nada más vamos a jalar con la intención de que quede por el revés. No quise hacerlo con el ganchillo porque el ganchillo es más ancho. No quiero, como es una pieza muy pequeña, no quiero que sea grande el punto, pero también si ustedes lo deciden pueden hacer esto de pasar la hebra hacia el revés con su ganchillo. Y hacemos un nudo procurando que ese nudito, el nudo es con la hebra que nos sobró en el anillo mágico y esta hebrita que acabamos de pasar hacia el revés. Vamos a procurar que el nudito quede por el revés de nuestro anillito mágico. A continuación ensartamos nuestra aguja lanera con hebra de color blanco y vamos a entrar por detrás.
lo más que puedan en la orilla del anillo mágico. Dejan un poquito de hebra por detrás y vamos a formar una línea que no quede recta, que quede ligeramente inclinada. Ya que hayan verificado en dónde tienen que hacer esta puntadita que están viendo, que es más o menos la distancia de un puntito, miren, ahora nos vamos a ir hacia arriba y vamos a entrar del derecho hacia el revés aquí en la orillita, para formar la otra línea que también debe de quedar ligeramente inclinada. Les debe de quedar algo así, vean, las dos líneas un poquitito inclinadas. En la parte del revés nos van a quedar estas dos hebras. Vamos a colocar ahí un poquitito de silicón, una gotita. Primeramente aquí para pegar esas hebritas de color blanco. Allí, creo que esa hebra de color blanco me quedó muy grande. Mientras se esconda bien por el revés no pasa nada. Ya que pegó, volvemos a colocar un poquitito de silicón. Déjenme quitar, porque sí aquí el chiste es que no se noten por el derecho. Ese es lo importante. Volvemos a colocar silicón por el revés y lo vamos a colocar en el centro del cinturón de Deadpool. Esta parte que hicimos con el color caqui. Acomódenlo bien centradito, bien centradito, y simplemente vamos a esperar ahora a que seque la hebilla. Aquí no se me salió el silicón, pero si se les llega a salir, recuerden que mientras esté líquido podemos esconderlo con nuestra hoja lanera por el revés. A mí no se me salió, pero no olviden que se puede solucionar de esa manera muy sencilla. Vamos a realizar ahora, amigas, estas como especie de carrilleras, no sé, son como unas bolsitas que tiene aquí Deadpool, estas. Yo vi la película hace tiempo, pero la verdad no me fijé en los detalles. Yo me imagino que en ellas guarda sus municiones. Vamos a tomar hebra de color caqui y vamos a hacer un nudito como vieron en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Muy bien, hacemos una más para levantar la labor y nos regresamos haciendo, en ella no trabajamos, recuerden, y nos regresamos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Cadenita para fijar y cortamos la hebra sobrante. Y pues vamos a cortar el exceso de hebras, que no queden muy grandes. Aquí tienen la opción, si lo quieren coser, puede ser con el mismo color caqui, pero con hebra delgadita, con unas 2 hebritas del mismo color caqui, si es que lo quieren coser. Yo lo voy a pegar, apretamos bien fuerte el nudito y vamos a colocar por el revés de esta pieza pequeña que hicimos, una gotita de silicón. Y con esa gotita vamos a pegar primero las puntitas de la hebra que nos sobró. Así es que vamos a doblar de esta manera. Yo las corté muy pequeñas y vamos a esperar a que seque. Ya sabemos que el silicón seca muy rápido. Ahora, ya que pegaron, vamos a volver a colocar aquí una gotita de silicón y las vamos a pegar bien alineadas al cinturón de Deadpool. Yo coloqué 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Ustedes pueden colocar cuantas quieran y miren, debe de quedar bien alineado a esta parte negra. Y miren, así es como habrá quedado. Repito, si la quieren coser está bien, pero con hilo delgado. No sé si le quieran colocar más, yo solo coloqué 2 de cada lado. Vamos a realizar ahora la parte negra de la máscara. Tomamos hebra de color negro y realizamos un nudito de esta manera, o como sepan ustedes hacer su nudo inicial. Y vamos a realizar aquí una cadenita, 2 cadenitas. En la segunda no trabajamos y en la primera vamos a realizar un aumento triple. 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2
y 3 puntos bajos. Cadena, giramos la labor y en la vuelta 3 vamos a realizar un aumento aquí en el primer puntito. La vuelta anterior la terminamos con 3 puntos, así es que en el primer punto vamos a realizar un aumento. Un punto bajo. Y un aumento. Esta vuelta la estaríamos terminando con 5 puntos bajos. Hacemos cadena, giramos la labor y en la vuelta 4 vamos a realizar un aumento. Tres puntos bajos. Uno. 2 y 3 puntos bajos. Y al final, en el último puntito, vamos a realizar un aumento. Aquí en esta orillita siempre me da lata, amigas. Aquí está. Aquí hacemos un punto bajo y allí mismo un punto bajo más. La vuelta la estaríamos terminando con 7 puntos. Como siempre hacemos cadena, giramos la labor y lo que vamos a realizar en la vuelta 5 son 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Cadena, giramos nuestra labor y en la vuelta 6 aquí ya vamos a comenzar con las disminuciones. Nos saltamos el primer punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Después haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y al final hacemos una disminución. Nos saltamos el siguiente punto y hasta el último punto hacemos un punto bajo. Esta vuelta la estaríamos terminando con 5 puntos. Hacemos cadena, giramos la labor y a continuación vamos a hacer una disminución. Nos saltamos el primer punto y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Esta es la vuelta 7. Después haremos un punto bajo y después una disminución. Nos saltamos el siguiente punto y hasta el que sigue vamos a hacer un punto bajo. Esta vuelta la estaríamos terminando con 3 puntos. Cadena, giramos la labor y en la vuelta 8 haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Cadena, giramos y en la vuelta 9 vamos a hacer una disminución. Nos saltamos el primer punto y en el que sigue hacemos un punto bajo y después en el último punto también haremos un punto bajo. Esta vuelta la estaríamos terminando con 2 puntos. Cadena, giramos y en la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución. Nos saltamos el primer punto y hasta el que sigue hacemos hasta el que sigue hacemos un punto bajo y así estaríamos terminando con un puntito. Muy bien, hacemos una cadenita y lo que vamos a hacer a continuación, amigas, vamos a realizar puntos bajos en todo el contorno de la pieza. Esto es para darle un terminado bonito y al momento de colocarlo a la carita de Deadpool, de nuestro Funko, quede bien bonito con una presentación hermosa.
Así nos vamos a ir haciendo puntos bajos. Cuando lleguen aquí abajo, en la punta de abajo hacen una cadenita y continúan haciendo puntos bajos en todo el contorno. Ya llegué aquí al final, hago una cadenita para fijar, cortamos, apretamos bien fuerte el último punto y cortamos la hebra. Cortamos la hebra pequeña a menos que ustedes decidan coser, pero yo sugiero que si van a coser lo hagan con hebra delgadita. Sinfonía consta de 6 hebras. Si lo van a coser, que sea con 3 hebritas. Es que es una pieza muy pequeña para que no se noten las puntadas y no se vea tosco. Miren, yo coloqué alfileres aquí para que me quede parejitas las dos piezas. Vamos a tratar de colocar los alfileres a la misma altura en ambos lados. Vamos a tomar como referencia el centro de la carita. Aquí, vean, el centro de la carita. Ustedes ubíquenla y vamos a contar 2 puntos a la derecha y 2 puntos a la izquierda. Allí pongan sus alfileres. Del centro de la carita, repito, 2 puntos a la derecha y 2 a la izquierda. Muy bien. Ya que tenemos esto, amigas, vamos a acomodar los demás alfileres. Vean, vamos a contar 1, 2 puntitos y luego 1, 2 y 3 hacia abajo. Ahí sería el siguiente alfiler. Ahora, volvemos a tomar como referencia 1, 2, 3, 4, 5 puntitos y ahí ponemos el siguiente alfiler. Y de este que está aquí vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Siguiendo una misma línea y allí vamos a colocar la otra pieza. Ya que tenemos esto acomodado, vamos a acomodar nuestra pieza. Se nota inmediatamente la parte alta es un poquitito más larga que la parte de abajo. Entonces vamos a acomodar todo como teníamos los alfileres, amigas. Siempre den una vista previa, vean que les quedó muy bien acomodadito, que las dos se vean lo más parejito que sea posible. Déjenme acomodar aquí los alfileres. Ya que vean que las dos se ven igualitas, lo más parecido que sea posible, ya pueden ustedes pegar o coser. Miren, voy a hacer que de este lado se vea un tanto derecho. Vean cómo no la voy a colocar pega así, derechita, me voy a ir un poquitito hacia acá y así esto como la voy a pegar o coser, como ustedes decidan. Acomódenla tantas veces como lo crean necesario hasta que les quede como a ustedes les gusta. Y lo más importante es que las dos se vean parejitas, lo más parejitas que sea posible. Y ya quedó, vean, esta yo ya la pegué. Pero repito, si ustedes quieren coser, está perfecto, solo les pido que sea con hebra delgadita para que no se note demasiado, para que, como son muy pequeños, tal vez las puntaditas se lleguen a ver toscas, entonces que sea con hebra delgadita. Repito, Sinfonía consta de 6 hebras, la pueden coser con 3 hebritas. Yo la voy a pegar así. Recuerden que si siempre que el silicón esté todavía líquido, ustedes lo pueden perder por debajo si es que se les está saliendo por los lados, Siempre pueden hacer eso. Y peguen perfectamente, amigas. No vayan a colocar el silicón pegadito a la orilla, pues para que no se les salga tanto, pero no debe de quedar despegado de las orillas. Primero pegan un poquitito la parte más interna y si ustedes ven que les hace, miren, no vamos a colocar el silicón hasta la orilla, porque al momento de colocarlo se puede salir. Pero tampoco dejen sin pegar las orillas, que quede todo bien pegado y alineado tanto de arriba como de abajo. No les vaya a quedar una más arriba que otra. Con el fieltro que les pedí al inicio van a cortar 2 circulitos de 13 milímetros y los van a pegar, amigas. Que queden bien centraditos y a la altura del piquito interno del ojito.
del piquito que está hacia adentro. A esa altura van a tomar eso como referencia para la altura en la que van a colocar los ojitos de fieltro. ¿Por qué le pongo los ojitos redonditos? Si ustedes tienen algún Funko en sus manos o si ustedes investigan, van a ver que una característica de los Funkos es que tienen los ojos así, redondos, redondos. Es por eso que yo le coloco estos ojos. Pero si ustedes quieren bordarle los ojos como ustedes quieran, pueden ensartar su aguja lanera con hebra de color blanco y bordarlos de la manera que a ustedes más les guste. Vamos a realizar ahora el piquito que tiene en la parte de su máscara Deadpool. En la vuelta número 1 haremos un anillo mágico y dentro de él realizamos 6 puntos bajos. Vuelta 2, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Vuelta 3, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 4, 12 puntos bajos. Vuelta 5, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos y de las vueltas 6 a la 8 haremos 18 puntos. Cuando hayamos finalizado vamos a cerrar esta pieza de esta forma, vean. Nos vamos al siguiente punto y al punto que esté exactamente atrás porque lo vamos a doblar a la mitad. Nos vamos al siguiente punto, al punto que está exactamente atrás y hacemos un punto bajo. Van 2, tomo ambas piezas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí ya quedó, 8 puntos bajos y de esta manera habrá quedado bien cerrada la pieza. Cortamos hebra suficiente ya que con esa hebra vamos a coser esta pieza a la cabeza de Deadpool. Ya se la coloqué, vean, céntrenla muy bien en la parte de atrás. Muy bien centradita, amigas. Así va a quedar. Vamos a tomar como referencia el anillo mágico y miren, que quede bien centradita, amigas. Y si tomamos como la primera vuelta del anillo mágico, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entre las vueltas 5 y 6 va a ir cosida este piquito. ¿Cómo se llamará? Es como, pues, no creo que tenga un nombre, simplemente así es la mascarita de Deadpool para que se vea más curioso. Hacemos así puntaditas, una puntadita en la cabecita y una en el piquito. Una en la cabecita y una en el piquito. Así vamos a coser. Cuando terminen hacen un nudito y pierden hacia la cabecita de nuestro personaje. Miren, háganle un doblecito hacia arriba porque Deadpool tiene ese piquito levantado hacia arriba. Dóblenlo un poquito. Queda como una especie de planchado, así es que van a ver que se va a ver muy hermoso. Y ya lo que van a hacer es con un poco de silicón van a pegar las katanitas. Una en una manita y la otra en la otra manita, amigas. Y miren, ay, quedó súper bonito. Si quieren pausar el video para que vean cómo se las coloqué o en dónde se las coloqué yo, está muy bien. Les repito, si quieren hacer las katanas toda en negro y colocársela cruzaditas en la espalda, también lo pueden hacer. A mí así me gustó muchísimo. Llegamos al final de un proyecto más.